La información con Almora que nos informa con pasión. Un espacio para estar al día con las noticias sin monotonía. A esta hora con Almora, la verdad. Muy buenos días, Miami, sur de la Florida, Cuba y el Caribe. Bienvenidos a WQA 1140 AM. Son las 7 de la mañana y, por supuesto, en el Centro de Control Técnico se encuentra Julio César Aude. Desde Madrid, José Alfonso Almora les da la bienvenida. Les agradece la sintonía de cada mañana de lunes a viernes de 6 a 8. Y inmediatamente vamos a continuar con las principales noticias. A esta hora con Almora le damos la bienvenida al abogado constitucionalista, al doctor Rafael Peñalver. Buenos días, bienvenido. Buenos días, José. Siempre es un gusto estar contigo, de verdad. ¿Qué tal todo por allá? Todo bien, con una alergia tremenda, pero bueno, es típico de esta época. Y muchos problemas políticos a nivel local, digámoslo así, a nivel nacional, ¿no? Dentro de la política nacional de aquí de España. Doctor, está por aquí, por España, precisamente Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía. Y ayer, durante una conferencia, ha dicho que ante la movilización neoreaccionaria contra leyes que promovieron avances sociales, el Premio Nobel afirma que quizá el wokismo fue demasiado lejos, pero que la respuesta política ha sido extrema. Pero al final, lo más importante que ha dicho, dice que con Donald Trump es posible que la democracia desaparezca en Estados Unidos, y también lo ha dicho el gobernador de California, quien afirma que la democracia está bajo ataque. Dentro del constitucionalismo, de lo cual usted es un experto, ¿hay datos, hay evidencias que la democracia esté corriendo peligro en Estados Unidos? Gran peligro, y esa ha sido la gran preocupación mía en todos estos años. Tú sabes que yo jamás he pertenecido a un partido político. Cuando yo hablo es basado en el respeto y la admiración que yo tengo por Estados Unidos, por el balance de poder que siempre ha existido en este país, que es lo que los fundadores del país contemplaron, que ninguna de las ramas del gobierno tuviera poder sobre otra, que hubiera un balance entre el ejecutivo, entre la rama legislativa y la rama judicial. Eso ha sido lo que ha mantenido la democracia americana en contraste a otros países donde hemos visto que el ejecutivo ha cogido todo el poder y hemos sido víctimas nosotros mismos, los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos. Hemos sido víctimas de ese concepto del ejecutivo fuerte que fue eliminando los poderes de los jueces, los poderes de los congresistas, las universidades, que fueron tomando el control, y ya al final toman el control de lo militar. Y eso, desgraciadamente, es lo que estamos presenciando nosotros con la característica que se está haciendo todo esto con la comunidad hispana como el pretexto para asumir todo el poder. El presidente es basado en crear un miedo, un odio, un desprecio total hacia los inmigrantes. Y eso es lo que le está dando a él la razón, el pretexto para intervenir. Y ya lo que hemos visto esta semana es el último capítulo antes de tener un control total. Ya tiene el control del Congreso, no hay un congresista que se atreva a hablar. Si se atreve a hablar un juez, lo insulta, le amenaza con sacarlo de su puesto a través de un impeachment. Se está apoderando de las universidades. Hemos visto lo que ha pasado en Harvard, hemos visto cómo está en todo el país, se está condenando la libertad académica, y ahora hemos visto ya lo que faltaba, la militarización de nuestras ciudades, el llevar la policía, el asumir el control por parte del presidente de las policías locales, las estatales, y ahora los infantes de marina en las ciudades de Los Ángeles. Ahora, estas manifestaciones que comenzaron pacíficas se tornaron violentas una vez que llegó
la Guardia Nacional enviada por el presidente Donald Trump sin consultar al gobernador de California, yo no tengo la menor duda, doctor Peñalver, que como en todas manifestaciones de este país y del mundo, hay elementos anárquicos, hay elementos antisistema que penetran esas manifestaciones para provocar todo esto que estamos viendo. A mí no me queda la menor duda, y he dicho aquí esta mañana, que si algún inmigrante es capturado desestabilizando o violentando la paz social, que lo pongan a disposición de las leyes, y si es deportable, que lo deporten, porque no podemos permitir que nadie venga aquí a hacer eso. Ahora bien, si alguien gana frente a esto, es la imagen que la administración Donald Trump quiere dar de los inmigrantes. Yo creo que Donald Trump tiene que estar aplaudiendo esto que está ocurriendo, porque dice, mira, está mostrando, mira, esos son los inmigrantes, miren las manifestaciones pro inmigrantes. Es que, José, pero es que él ha provocado, es una provocación, es una crisis creada por él. Pero a eso vamos, creada precisamente para fortalecer su política. Para justificar, exactamente, pero para justificar tomar el control total de las ciudades y utilizando, repito, una crisis creada, diciendo que los inmigrantes son los que causan el crimen, los que causan la violencia. Esto fue una demostración que comenzó pacífica y todo el mundo tiene el derecho de protestar en la forma que los agentes del ICE están arrestando a las personas en una forma violenta, entran a los lugares donde van los inmigrantes para los servicios más básicos, desde las iglesias, desde los hospitales, desde las cortes, te van caminando por las calles y sin luces te hacen el perfil, sin luces como si fueras un hispano, te paran y te piden la documentación, y si no te ponen ahí mismo, te ponen te amarran los brazos, las manos atrás y te meten en un carro y te desaparecen en algunos casos, como hemos visto lo que le pasó a los que fueron enviados a El Salvador. Eso tienes el derecho total de protestar pacíficamente. Y yo lo que les ruego a todas las personas es que no vayan a cometer un acto de violencia en forma alguna, porque cuando se quema una goma en una demostración, lo que las cámaras de televisión captan no es las miles de personas protestando pacíficamente, sino lo que captan es la goma quemándose. Y eso es lo que justifica, es lo que le da a Trump la justificación de enviar entonces los Marines, algo totalmente innecesario, pero que es lo que le está dando a él el poder de tener el control sobre lo militar. Los Marines, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, jamás se habían utilizado en contra de la población doméstica. Esa escena de los Marines allí en Los Ángeles apuntando las ametralladoras hacia el pueblo, eso jamás se había visto en este país. ¿Por qué? Porque la ley de este país dice que las Fuerzas Armadas son para uso solamente en guerras en contra de enemigos extranjeros. Nunca se había utilizado las Fuerzas Armadas domésticamente en las ciudades norteamericanas. Lo estamos viendo ahora. Y todo esto ha sido con el pretexto de la inmigración ilegal, que él hace hincapié en eso. Él ha creado una imagen de que aquí existe una crisis total, de que los inmigrantes son los causantes de la violencia, los que vienen aquí a simplemente hacer una carga pública, a manchar la pureza de la sangre norteamericana. Todo esto que te estoy diciendo son frases textuales del presidente, cuando habla de los inmigrantes y de los indocumentados. Lo que no dice que esas son personas que llevan aquí 30, 40 años, la mayoría de ellos, que son personas, hombres y mujeres de bien, que trabajan arduamente, que han levantado a este país y a esta economía porque hacen los trabajos que más nadie quiere hacer, y que son ahora los que están siendo utilizados por el presidente para él tener cada vez más y más control del sistema político de este país y no soltar el poder.
Doctor, vamos un momento a la pausa. Vamos a una pausa y regresamos. El poder. Regresamos después de la pausa con el doctor, abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Ya volvemos. En breve regresamos a esta hora con Almora en la 1140, el pulso de Miami. El pulso de la 1140 está en la calle. Prepárate porque muy pronto el pulso de la 1140 está en la calle. Todos nuestros programas en vivo desde un lugar diferente, con invitados especiales, muchos regalos y el ambiente. El pulso de la 1140 está en la calle. Recuerda, muy pronto, el pulso de la 1140 está en la calle. ¿Tienes muchas deudas y no las puedes pagar? Buenas noticias para la comunidad hispana. El nuevo programa de alivio de deudas de Cero Deuda está cambiando vidas, ayudando a miles de hispanos a liquidar sus deudas de una vez por todas. Tras la pandemia, muchos enfrentamos tiempos difíciles, pero aquí tienes una solución real. Llama ahora mismo al 800-339-1789. No te dejes engañar por falsas promesas. Este programa de alivio de deudas es efectivo y confiable, con un proceso de calificación rápido y sencillo. La aprobación solo toma unos pocos minutos. Están calificados con 5 estrellas en Google por muchos hispanos que recomiendan completamente este alivio financiero. No esperes más. Llama ahora a Cero Deuda al 800-339-1789 y da el primer paso hacia tu libertad financiera. Cero Deuda está comprometido a ayudarte a superar tus deudas. Para una consulta gratuita en español, marca 800-339-1789. 800-339-1789. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Atención propietarios de viviendas y asociaciones de vecinos. Se acerca la temporada de huracanes y ahora es el momento de proteger tu hogar. En SRS Roofing and Windows es fácil y accesible. 305-504-6654. Ofrecemos financiamiento sin necesidad de crédito. Y para las asociaciones de vecinos, somos la única empresa en Florida que ofrece préstamos comerciales para techos y ventanas con solo un 6% de interés. No encontrarás eso en ningún otro lugar. No esperes tener una gotera o una ventana rota que te cueste miles de dólares. En SRS Roofing and Windows cuentan con techos de metal, planos y tejas, así como ventanas de impacto. Refuerza tu hogar con materiales de calidad e instalación experta. SRS Roofing and Windows. 305-504-6654. 305-504-6654. Ya estamos de regreso a esta hora con Almora por la 1140 AM, el pulso de Miami. Continuamos conversando con el abogado constitucionalista, el doctor Rafael Peñalver. Doctor, esta semana, el sábado, va a haber un desfile que hace muchos años no se hace en Estados Unidos, conmemorando el Día de las Fuerzas Armadas, el Día de la Bandera, pero coincide casualmente con el natalicio, el aniversario del nacimiento del presidente Donald Trump. Frente a todas esas características que vemos que está marcando esta administración, ahora también vemos un desfile militar al estilo de Corea del Norte, de la Rusia de Putin, de la ex Unión Soviética o de la Cuba castrista o la Venezuela chavista o madurista. A ver, que tiene todo el derecho a que ocurra este desfile, pero qué casualidad que hace tantos años ninguna administración hace este desfile que va a costar $123 millones mínimo, pero además el día del cumpleaños de Donald Trump, aunque él
lo niega. ¿Satisface esto la egolatría, la ambición autoritaria del presidente? ¿Cómo lo analiza usted que lleva tantos años en Estados Unidos? Es que esto es un capítulo más hacia lo que estábamos hablando, la militarización del país, el utilizar una fecha como esta para que coincide con su cumpleaños, pero jamás había habido un desfile militar en Washington de esta índole. Esto le va a costar a los contribuyentes millones de dólares, como tú dices. Va a dejar las calles de Washington con baches, porque estos tanques y el despliegue militar va a acabar con el asfalto de las avenidas de Washington. Todo esto para satisfacer y para enfatizar el control que él tiene militar, que es el último capítulo que está ahora enfatizando, el control militar. Estamos perdiendo la paz en nuestras ciudades. Esto de las intervenciones del ICE, acuérdate que en la campaña él dijo que él iba a deportar a los criminales que habían entrado aquí ilegalmente, y eso todos lo aplaudimos, porque ese era el objeto, sacar de aquí a las personas que habían cometido delitos, crímenes, pero no, ahora estamos viendo que eso solamente fue un tema de campaña. En la práctica se está buscando a todas las personas que llevan aquí y que han hecho sus vidas aquí y que han contribuido tanto a este país. Aquí, José, aquí hace falta una reforma total de la inmigración. Eso es de lo que no se habla. Eso es lo que hace falta, sacar del país a las personas que hayan cometido delitos, pero también darles a esos millones de personas que llevan aquí, que tienen aquí hijos y nietos nacidos en Estados Unidos y que son personas, hombres y mujeres de bien, trabajadores, darles a esas personas un camino hacia la residencia y hacia la ciudadanía. No podemos tener dos economías, una economía abierta y otra escondida, una por abajo de la mesa, que es estas personas tienen que vivir con un miedo total, y ahora con los agentes de ICE entrando a los establecimientos, entrando a nuestros trabajos, entrando a las iglesias, entrando a las cortes para arrestar a estas personas, no a las personas que están buscando, que todos aplaudiríamos, son los delincuentes, pero es que se ha puesto el nombre de los inmigrantes como si todos fueran delincuentes. Esa es la retórica de Trump, una retórica antihispana totalmente, al mismo tiempo que está entrando, esta condena a los ilegales que están aquí, y entonces trae de África del Sur a los afrikaners, que son las personas que han mantenido el racismo en África del Sur, son los blancos racistas, y a eso sí se les da cabida y se les lleva a la Casa Blanca para darles la bienvenida. Es algo de verdad que está utilizando el tema del racismo, el tema del anti-inmigrante, que desgraciadamente es una vena. Y lo más triste que esto lo hace un hijo, un nieto de inmigrantes y un hombre que ha estado casado y está casado con un inmigrante. Eso es lo más triste. Lo más triste es que hay muchos hispanos que estén todavía aplaudiendo esto. Sí, mucha gente que sí, hay mucha gente. Y yo espero la ciudad de Miami tiene esta noche o mañana por la noche, creo que le están pidiendo que se incorpore la fuerza policial de la ciudad de Miami a los agentes de la ICE. Yo creo que después de ver lo que ha pasado en Los Ángeles y ver el camino que esto lleva, la ciudad de Miami no caiga en eso y no perdamos la paz, porque lo que están haciendo en ciudades como que ya lo han hecho, como en Cayo Hueso, que yo lo he estado viendo muy de cerca allí como en San Carlos, son los agentes de ICE se unen a la policía local y van buscando una forma de verdad solamente que parecido a los Castros en Cuba, el régimen de Castro, que se perdió la paz, se perdió la estabilidad. No convirtamos a nuestros policías en agentes del ICE. Bueno, este fin de semana
Este fin de semana la policía de Hialeah, en Hialeah hubo, y la policía de Hialeah lo han dicho desde tiempo del exalcalde Esteban Bogo, que la policía de Hialeah va a cooperar. Este fin de semana, lo dijimos aquí el lunes, hubo arrestos en Hialeah, incluyendo de cubanos que tenían I-220A o que estaban en proceso. Quiero cambiar un poquito el colimador informativo, doctor, para preguntarle algo. Usted sabe el caso del salvadoreño Kilmer Abrego García. Lo enviaron ilegalmente a El Salvador y ahora, a pesar que el propio presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había dicho que nunca, jamás regresaría a Estados Unidos, lo trajeron a Estados Unidos, pero ahora acusado de tráfico de ilegales. Yo me pregunto, ¿y si tenían toda esa evidencia, por qué no lo procesaron antes de enviarlo ilegalmente a El Salvador? ¿O esto es ahora una evidencia que están presentando simplemente para no dar su brazo a torcer en la decisión de la Corte Suprema que había que traerlo de regreso? Esto es para salvar cara después de que se negaron a cumplir con la orden de la Corte Suprema, ignoraron por completo esa orden que la Corte Suprema dijo que había que facilitar el regreso de Kilmer, y ellos juraron que jamás lo harían. Bueno, pues ahora están salvando cara, pero ¿cómo? Salvan la cara trayendo de vuelta a García, a Kilmer Abrego García, pero acusándolo de una serie de delitos. Acuérdate que la razón principal por la que lo habían supuestamente deportado era porque era miembro de las famosas gangas. Resulta que ahora en el encauzamiento nada de eso aparece. Sí, llama la atención. No ponen nada de su pertenencia a las distintas gangas, supuestas gangas a las que pertenecía. Cuando tú juegas con la justicia en esta forma, se pierde el respeto a la justicia. Y cuando tú tienes un departamento de justicia que en lugar de ser un departamento independiente como siempre ha sido, se convierte en un arma política del presidente, tienes un peligro total de que se utilice la justicia en una forma política, y todo eso, y todos nosotros sabemos a dónde eso llega. Así que no olvidemos que dictadores como el de Venezuela, dictadores como en todas partes del mundo, han subido al poder a través de elecciones, y cuando ya están en el poder utilizan el puesto para destruir las instituciones de la democracia, como de la destrucción de la rama judicial de esos países, la destrucción de la rama del Congreso, de la legislativa, y que concentren todo el poder en la persona de Maduro, por ejemplo, en Venezuela, y después se acabó la democracia, se acabó todo, siguen con unas elecciones ficticias, y si las pierden no importa porque se quedan en el poder porque tienen el poder militar. Y eso es lo que hay que evitar que pase en este país. Cuando tú tienes un presidente que empieza a utilizar los fundadores de esta patria, los fundadores de la patria americana, cuando escribieron esa constitución, lo que querían es que nadie tuviera un poder absoluto, que el poder se repartiera entre el ejecutivo, entre la rama judicial, la rama congresional, que nadie tuviera el poder absoluto, y tampoco que nadie tuviera el poder militar absoluto. Por eso hablaban de que el presidente era el commander in chief de las fuerzas armadas contra extranjeros. Los Marines, el Army, el Navy, que se utilizara para combatir a enemigos extranjeros, jamás que se utilizaran en asuntos domésticos. Para eso estaban las policías locales, para eso estaban la Guardia Nacional, que controlaban los gobernadores de los estados. Ahora el presidente Trump lo que está haciendo es, utilizando el pretexto de la inmigración, una inmigración que la ha condenado como si todos los inmigrantes fueran peores personas indeseables y criminales, y con ese pretexto está ahora quitándole la autonomía a las policías locales, a las policías estatales, incorporándolas todas bajo
bajo la agencia presidencial del ICE, y con ese pretexto están militarizando nuestras ciudades. Estamos perdiendo la paz. Estamos viendo aquí lo mismo que ocurría en Cuba con los milicianos, que yo me acuerdo aquello yo de niño, los milicianos aquellos que te paraban en las calles para ver eso jamás había pasado eso en este país. Y ahora están parando carros en las calles para ver si si tú tienes documentación o no. Todo el mundo, los ilegales, los legales, los ciudadanos, los residentes, estamos perdiendo la paz por la militarización de nuestras calles. Y Doctor la meta de que Trump pertenezca en el poder, un poder que no va a soltar. Doctor Rafael Peñalver, tendremos que hablar de otros temas también porque está ocurriendo un éxodo de estadounidenses a diferentes partes del mundo, pero eso lo tendremos que hablar en otro programa. Le agradezco muchísimo, como siempre, su comparecencia tan ilustrativa y tan enriquecedora en cuanto a diferentes temas constitucionales e históricos se refiere. Muchísimas gracias, doctor Rafael Peñalver. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre un gusto. Buenos días. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en tan solo minutos aquí en WQA 1140. Recuerde que estamos cada mañana de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana.